Hoy vamos a ver el tema 22, que trata sobre las resoluciones judiciales y también va a tratar sobre las resoluciones de los letrados de la Administración de Justicia. Las resoluciones judiciales van a ser las providencias, los autos y las sentencias, y las resoluciones de los letrados van a ser las diligencias y los decretos. Este tema, al igual que decíamos en el tema 21, es muy importante. Tienen una extensión pequeña, pero lo malo es que son liosos, ya que hay que ver comparativamente lo que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial y luego casi siempre va a ser idéntico, pero a veces cambia algún matiz, lo que va a establecer la Ley de Enjuiciamiento Civil. A su vez también vamos a tener que ver las especialidades que hay que en la Ley CRIM y luego muy poquito, creo que son un artículo de la Ley de Contencioso y otro artículo de la Ley de la Jurisdicción Social, donde también establece algún tipo de especialidad. Entonces comenzamos con la Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 244, que te va a decir que cuando las resoluciones de los tribunales, que no estén constituidos en salas de justicia, las de las salas de gobierno y las de los jueces y presidentes, cuando tuvieran carácter gubernativo, gubernativo es la palabra interesante aquí, se van a llamar acuerdos. Esta es una pregunta típica del examen. La misma denominación se dará a las advertencias y correcciones que por recaer en personas que estén sujetas a la jurisdicción disciplinaria se impongan en las sentencias o en los otros actos judiciales. Y el artículo 245 ya va a empezar a decir lo que son las providencias, autos y sentencias. Aquí igual dos preguntas del examen caen, en este artículo que parece una tontería. Las providencias se van a dictar cuando tengan por objeto la ordenación material del proceso. Los autos se van a dictar cuando decidan recursos contra providencias, cuestiones incidentales, presupuestos procesales, nulidad del procedimiento, cuando a tenor de las leyes de enjuiciamiento deban revestir esta forma. Cuando veamos los autos en la ley de enjuiciamiento civil, vamos a ver que lo establecen más pormenorizadamente. Por último, las sentencias se van a dictar cuando decidan definitivamente el pleito o causa en cualquier instancia o recurso, o cuando, según las leyes procesales, deban revestir esta forma. Las sentencias podrán dictarse de viva voz cuando lo autorice la ley. Luego veremos también en la ley de enjuiciamiento civil que las sentencias orales en los juicios civiles no se pueden dictar, no se pueden dictar sentencias orales en los juicios civiles. Son sentencias firmes aquellas contra las que no quepa recurso alguno, salvo el de revisión u otros extraordinarios que establezca la ley. Y se llama ejecutoria el documento público y solemne en el que se consigna una sentencia firme. Y también te voy a decir que las ejecutorias se encabezan en nombre del rey. Estas son preguntas típicas del examen. Si no cae una, cae otra, pero igual caen hasta las dos incluso. Las resoluciones judiciales que se dictan oralmente y deban ser documentadas en actas en los juicios verbales, vistas de los pleitos o causas y demás actos solemnes, incluirán la fundamentación que proceda. Y aquí, bueno, te establece que la fórmula de las providencias se limitará a la determinación de los mandados y del juez o tribunal que las disponga, sin más fundamento ni adiciones que la fecha en que se acuerden, la firma o rúbrica del juez o presidente y la firma del secretario. Ojo, la firma del secretario a mí me parece raro en las providencias, porque las providencias las dicta un juez. ¿Por qué la firma del secretario? Bueno, pues aquí te ponen firma del secretario y esto puede dar lugar a confusión. No obstante, podrán ser sucintamente motivadas, sin sujeción a requisito alguno cuando se estime conveniente. Los autos serán siempre fundados y contendrán en párrafos separados y numerados los hechos y los razonamientos jurídicos, y por último la parte dispositiva. Serán firmados por el juez, magistrado o magistrados que los dicten. Ojo, aquí no te dice la firma del secretario. Y las sentencias se formularán expresando, tras un encabezamiento en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho, siempre, hechos probados en su caso, ojo, no tienen por qué haber hechos probados, entonces hechos probados puede ser. Los fundamentos de derecho siempre y por último el fallo. Serán firmadas por el juez magistrado o magistrados que las dicten. Al notificarse la resolución a las partes se indicará si la misma es o no firme y en su caso los recursos que procedan, órgano ante el que deben interponerse y plazo para ello. Y luego vamos con la vista, la votación y fallo. La vista de los asuntos se señalará por el orden de su conclusión, salvo que la ley disponga otra cosa. Si en todo caso por el orden de su conclusión no, salvo que la ley disponga otra cosa.
Corresponderán a los presidentes de sala y a los de sección el señalamiento de las vistas o trámite equivalente y el del comienzo de las sesiones de juicio oral. Ojo, no equivocar aquí con los LAG y con los jueces decanos. Son los presidentes de sala y los de sección. El juez o el ponente tendrán a su disposición los autos para dictar sentencia o resolución decisoria de incidentes o recursos, y el presidente y los magistrados podrán examinar los autos en cualquier momento. No, aquí te está hablando ya de resoluciones de órganos colegiados. Los órganos colegiados es cuando se forman con 3 o más personas y los órganos unipersonales cuando es menos de esa cantidad. Artículo 252. Concluida la vista de los autos, pleitos o causas, o desde el día señalado para la votación y fallo, podrá cualquiera de los magistrados pedirlos para su estudio. Y cuando los pidieran varios de ellos, pues se fijará un plazo por el presidente para que cada uno los tenga. Los autos y sentencias se deliberarán y votarán, importante, inmediatamente después de la vista. Y cuando no se puede hacer así, va a señalar el presidente el día en que deban votarse dentro del plazo señalado para dictar resolución. La votación a juicio del presidente podrá tener lugar separadamente sobre los distintos pronunciamientos. Importante, salen todos los exámenes también. Primero vota el ponente, después los demás magistrados por orden inverso al de su antigüedad, es decir, los más jóvenes primero, hasta que se llegue al más antiguo, y el que presida el presidente va a votar el último. Empezada la votación, no podrá interrumpirse sino en caso de fuerza mayor. Vamos a ver cómo luego en la Lecrim te pone aquí que no podrá interrumpirse salvo impedimento insuperable, y creo que también te establece lo mismo en la ley de enjuiciamiento civil. El artículo 155 te dice que los autos y sentencias se dictarán por mayoría absoluta de votos, salvo que expresamente la ley señale una mayor proporción. Ojo, no que señale otra proporción, tiene que señalar una mayor proporción que la mayoría absoluta. Y aquí te establece por ciertas especialidades para cuando se vote una deliberación y no se pueda firmar, resulta impedido algún juez o algún asunto de esos. Cuando fuere trasladado o jubilado, algún juez o magistrado deliberará, votará, redactará y firmará la sentencia según proceda en los pleitos a cuya vista hubiese asistido y que aún no se hubiese fallado, salvo que concurra causa de incompatibilidad o proceda a la anulación de aquella por otro motivo. Aquí te establece otro caso, que si después de la vista y antes de la votación algún magistrado no que se jubile, que se imposibilite y no pudiese asistir al acto, dará voto fundado y firmado y lo remitirá directamente al presidente. Que no puede hacer eso porque no puede firmar ni escribir, ya tiene que estar mal, ¿no? Pues lo va a extender al secretario de la sala. Y si ni aun así pudiese, se votará el pleito o la causa por no impedidos que hubiesen asistido a la vista, y si hubiera los necesarios para formar mayoría, estos dictarán sentencia. Y si no, pues bueno, van a coger a un suplente, no lo pone aquí, pero lo pone en la LEC. Cuando no hubiera votos particulares para constituir la mayoría absoluta, se verá de nuevo el asunto. Bueno, sí, sí que te lo pone aquí en el artículo siguiente, vamos. Sustituyéndose el impedido, separado o suspenso en la forma establecida por la ley. Todo el que tome parte en la votación, o una sentencia o auto definitivo, firmará lo acordado, aunque hubiere disentido de la mayoría, pero pondrá, en este caso anunciándolo en el momento de la votación o en el de la firma, formular voto particular, en forma de sentencia, en la que podrán aceptarse por remisión los puntos de hecho y fundamentos de derecho de la dictada por el tribunal con los que estuviera conforme. Ojo, muy importante, aquí cuando un magistrado disienta podrá formular un voto particular cuando sea el ponente el que esté encargado de la redacción de la sentencia y no estuviese conforme, deberá formular un voto particular. Cuando después de fallado un pleito por un tribunal se imposibilite a algún magistrado de los que votaron y no pudiera firmar, el que hubiera presidido el tribunal lo hará por él. Ya no estamos hablando de que haya estado en la vista, ¿no? Sino que ya se ha fallado un pleito. Entonces solo tiene que firmar. Lo único que falta es firmar, no votar. Que antes lo que veíamos era que faltaba votar también. Entonces, cuando suceda de esta manera, el tribunal lo hará por el que haya presidido, el presidente del tribunal lo va a hacer por él, expresando el nombre de aquel por quien firme y después las palabras voto en sala y no pudo firmar.
Tendría que ser con tilde este votó, ¿no? Votó en sala y no pudo firmar. Votó en sala y no. Bueno. Artículo 162. Cuando en la votación de una sentencia o auto no resultaren mayoría de votos sobre cualquiera de los pronunciamientos de hechos de derecho que deban hacerse, volverán a discutirse y votarse los puntos en que hayan disentido. ¿Qué pasa si no resulta mayoría? Pues lo primero es que se volverán a votar los puntos donde haya una eh, disensión. Distensión. No sé cómo se dice esa palabra. Disensión. Si no se tuviera de acuerdo, la discordia, se va a proceder a una discordia, ¿no? Entonces se va a resolver mediante celebración de una nueva vista, concurriendo los magistrados que hubieran asistido a la primera, aumentándose dos más, si ha sido impar, porque tiene que ser impar, ¿no? Para que resulte un número impar la votación. El número de discordantes y de tres en el caso de que hubiese sido par. Dos más impar, tres si hubiese sido par. Concurrirá para ello, en primer lugar, el presidente de sala, si no hubiese existido ya. En segundo lugar, los magistrados de la misma sala que no hayan visto el pleito. Y en tercer lugar, el presidente de la audiencia. Y finalmente, los magistrados de las demás salas, con preferencia de los del mismo orden jurisdiccional. Esto yo no lo he visto nunca preguntado, pero bueno, pues es interesante. El que deba presidir la sala de discordia hará el señalamiento de las vistas de discordia y designaciones oportunas. Y cuando en esta sala de discordia tampoco se puede alcanzar un consenso, se procederá a una nueva votación, sometiendo solo esta los dos pareceres que hayan obtenido mayor número de votos en la precedente. Entonces, lo que te establece es que primero lo que sucede es que van a discutirse y votarse los puntos que hayan disentido. Lo segundo, pues que se forma la sala de discordia. Y si ni aún así con la sala de discordia, pues se procederá a una nueva votación sometiendo solo esta a los dos pareceres que hayan obtenido mayor número de votos. El artículo 165 te dice también, pregunta típica de examen, que cada juzgado o tribunal se va a llevar bajo custodia del LAG un libro de sentencias. Ojo, no confundirse, que la sentencia la dicta un juez, pero se va a llevar pues, bajo custodia del LAG el libro, en el que se incluirán firmadas todas las definitivas. No te dice firmes, tampoco equivocarse con eso. Definitivas. Pueden, pueden tener lugar a recursos, porque son definitivas, pero van a estar insertadas en el libro de sentencias. También los autos de igual carácter, así como los votos particulares. Cuando la tramitación de los procedimientos se realiza a través de un sistema de gestión procesal electrónico, el mismo deberá generar automáticamente, sin necesidad de la intervención del LAG, un fichero en el que se incluyan estas sentencias. Esto te establece la ley orgánica perjudicial, pero aquí no te dice nada de esto del sistema de gestión procesal electrónico en la LEC. Entonces es importante porque la primera parte del 265 es calcada en la LEC, pero esta parte del sistema de gestión procesal, que no necesita la intervención del LAG, no aparece en la LEC. Y el artículo 166, las sentencias, una vez extendidas y firmadas por el juez o por todos los magistrados que las hubiesen dictado, serán depositadas en la oficina judicial y se permitirá a cualquier interesado el acceso al texto de las mismas. Y bueno, que el acceso al texto de las sentencias, en determinados extremos, podrá quedar restringido cuando el mismo pudiera afectar el derecho a intimidad, los derechos de las personas que requieren un especial deber de tutela o la garantía de anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda, así como carácter general, para evitar que las sentencias puedan ser usadas con fines contrarios a las leyes. Los secretarios pondrán en los autos certificación literal de la sentencia. Bueno, esto es lo que te dice este punto, el artículo 166, es que, por ejemplo, en una sentencia se revela indirectamente pues el domicilio de la víctima, pues eso va a estar disociado, ¿no? Para que no aparezca. Y bueno, esto lo vamos a ver en la LEC, artículo 167, que son las aclaraciones, complementos, errores manifiestos, porque creo que en la LEC es más concreto, aunque son básicamente sustancial. Y con esto habríamos acabado lo que te viene en la Ley Orgánica del Poder Judicial respecto a este tema. Las resoluciones de los letrados de la Administración de Justicia se encuentran en el 456, en la parte que habla de los letrados de la Administración de Justicia, pero es igual que lo que hay en la LEC, entonces lo vamos a ver ahora en la LEC, que está en el mismo tema donde sale. Vale, la LEC, tenemos que comenzar con el artículo 206. Así que estoy un poco atrás. No, estoy en la LEC aquí. Tengo un lío de leyes. Vale, artículo 206.
donde establece las resoluciones procesales. Y vamos a ver que es bastante coincidente con lo que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero bueno, cambia algún matiz. Son resoluciones judiciales, las providencias, autos, sentencias dictadas por los jueces y tribunales. En los procesos de declaración, cuando la ley no exprese clase de resolución judicial que haya de emplearse, se observarán las siguientes reglas. Se dictará providencia cuando la resolución se refiere a cuestiones procesales que requieren una decisión judicial, por así establecerlo la ley, siempre que en tales casos no exigiera expresamente la forma de auto. Pero aquí no te dice lo que dice la Ley Orgánica del Poder Judicial, ¿no? Cuando estamos en la Ley Orgánica del Poder Judicial, vemos que las providencias, cuando tengan por objeto la ordenación material del proceso, lo mismo te dice en la LECRIM, pero en la LEC te dice cuando se refiere a cuestiones procesales que requieren una decisión judicial, por así establecer la ley, siempre que en tales casos no exigiera expresamente la forma de auto. Nada de ordenación material. Se dictarán autos cuando se decidan recursos contra providencias o decretos, cuando resuelva sobre admisión o inadmisión de demanda. Ojo, que la admisión de demanda suele ser por decreto, pero aquí te dice auto. También cuando resuelvan sobre reconvención, acumulación de acciones, admisión o inadmisión de prueba, aprobación judicial de transacciones, acuerdos de mediación y convenios, medidas cautelares y nulidad o validez de las actuaciones. También van a revestir forma de auto cuando versen sobre sus presupuestos procesales, anotaciones o inscripciones registrales y cuestiones incidentales, tengan o no, importante eso, señalada en esta ley tramitación especial. También como las que pongan fin a las actuaciones en una instancia o recurso antes de que concluya su tramitación ordinaria. Bueno, esto hay que cogerlo con pinzas, lo de antes de que transcurra su tramitación ordinaria, porque vemos que los modos de terminación del proceso normales van a ser la transacción, que sí que es homologada por auto del tribunal, pero luego también está la suspensión, que la suspensión se acuerda por decreto. Luego está la renuncia, que es por sentencia. Luego está el desistimiento, que el desistimiento es por decreto también. Luego está el allanamiento, que es por sentencia, pero eso sí, cuando sea parcial es por auto. La caducidad, que va a ser por decreto generalmente. La satisfacción extraprocesal, que va a ser por decreto. Y si, bueno, eso sí que si alguna parte pone pegas, entonces sí que va a ser por auto. Entonces, ojo que no todos los modos de terminación anormal del proceso son por auto. Y bueno, también te dice que el recurso de casación podrá decidirse mediante auto. Eso también nos resulta raro, ¿no? Un recurso de casación. Pero es que el recurso de casación se puede resolver por auto cuando sea un recurso de casación contra un auto. Ojo, se pueden poner recursos de casación contra un auto. Y se va a resolver por sentencia cuando sea un recurso de casación contra una sentencia. Y aquí sí que te establece ya las resoluciones de los letrados de la Administración de Justicia, que se denominarán diligencias y decretos. Cuando la ley no exprese la clase de resolución que haya de emplearse, se observarán las siguientes reglas. Se va a dictar diligencia o ordenación cuando la resolución tenga por objeto dar a los autos el curso que la ley establezca, ¿no? Va a ser esto como dar a los autos el curso que la ley establezca, va a ser como ordenar un poco los autos. Y luego se va a dictar decreto cuando se admita a trámite una demanda, o lo que veíamos antes, que hemos reseñado, que también te dice en la ley, cuando se admite a trámite una demanda que puede ser auto, pero por lo general es un decreto. Entonces aquí te pone el decreto cuando se admita a trámite la demanda, cuando se ponga término al procedimiento del que el secretario tuviese atribuida competencia exclusiva y en cualquier clase de procedimiento cuando fuere preciso o conveniente razonar lo resuelto. Y luego se van a dictar diligencias de constancia, comunicación o ejecución, o que la ordenación hemos visto antes que era otra cosa, dar a los autos el curso que la ley establezca, pero constancia, comunicación o ejecución a los efectos de reflejar en autos hechos o actos con trascendencia procesal. También una pregunta típica del examen, ¿cuáles son las diligencias? Si te va a poner ordenación, constancia, comunicación, ejecución, igual te cambia alguna. Entonces, para que tú digas la errónea o para que digas la que está bien cuando te pongan las cuatro. Hay una regla mnemotécnica que es eco, ¿no? La resolución de los letrados pueden ser un poco un eco de las de los jueces. Entonces, con la palabra eco con dos C no salen todas. Ejecución, constancia, comunicación y ordenación. Voy a ponerlo aquí. Pues, vale.
Y aquí te establece el artículo 107 cuándo son resoluciones definitivas y cuándo son resoluciones firmes. Veíamos anteriormente en la Ley Orgánica del Poder Judicial que en los libros de sentencia van a estar las definitivas, no las firmes. Son resoluciones definitivas las que ponen fin a la primera instancia y las que decidan los recursos interpuestos frente a ellas. Un recurso de apelación va a ser una resolución definitiva. ¿Cuándo va a ser firme? Cuando ya no quepa ningún recurso más, cuando no quepa casación. Son resoluciones firmes aquellas contra las que no cabe recurso alguno, bien no preverlo la ley, bien porque estando previsto, o que también puede ser que se pueda imponer un recurso de casación, pero transcurre el plazo para interponer el recurso de casación, entonces también adquiere la firmeza. Como dice aquí, estando previsto, transcurrido el plazo legalmente fijado, sin que ninguna de las partes lo haya presentado. Las resoluciones firmes pasan en autoridad de cosa juzgada, adquieren la cosa juzgada, y el tribunal del proceso en que han recaído deberá estar en todo caso lo dispuesto en ellas. Ojo que luego vamos a ver, no confundir, cuando veamos los juicios verbales, vamos a ver que son sumarios y plenarios. Cuando sean sumarios, estos juicios verbales no van a tener autoridad de cosa juzgada, ni la sentencia que se dicte en esos juicios va a tener la autoridad de cosa juzgada. Transcurridos los plazos previstos para recurrir una resolución sin haberla impugnado, quedará firme y pasada en autoridad de cosa juzgada, debiendo el tribunal del proceso en que recaiga estar en todo caso lo dispuesto en ella. Y bueno, aquí te pone la forma de las resoluciones, las diligencias de ordenación y las providencias se limitarán a expresar lo que por ellas se mande e incluirán además una sucinta motivación cuando así lo disponga la ley o quien haya de dictarla lo estima conveniente. Veíamos que en la Ley Orgánica del Poder Judicial te decía que las diligencias las providencias iban a tener que estar firmadas por la parte del juez. Los decretos y los autos serán siempre motivados y contendrán en párrafos separados y numerados los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en los que se base la subsiguiente parte dispositiva o fallo. Y luego, si se trata de sentencias y autos, habrá de indicarse el tribunal que las dicte con expresión del juez o magistrados que lo integran y su firma e indicación del nombre del ponente, cuando el tribunal sea colegiado. Ojo lo del nombre del ponente, tenerlo en cuenta. Y en caso de las providencias dictadas por salas de justicia, bastará con la firma del ponente, no te dice nada de la firma del secretario. Bueno, parecido, en cuanto a resoluciones de los LAS, también se indicará siempre el nombre del que las hubiera dictado con extensión de su firma. Ojo, aquí no hace falta que al decreto del LAS también le ponga la firma del juez. Toda resolución incluirá la mención del lugar y fecha en que se adopte, y si la misma es firme o si cabe algún recurso contra ella, con expresión en este último caso del recurso que proceda y del órgano ante el que deba interponerse y del plazo para recurrir. ¿No? Va a tener que tener, pues eso, si es firme, si cabe algún recurso, en el hipotético caso de que quepa algún recurso, que va a ser en la mayoría de las resoluciones, pues se tiene que poner qué recurso proceda, si es de apelación, si cabe algún recurso de reposición ante el órgano que debe interponerse y el plazo. Y luego el artículo 109 te establece unas reglas especiales sobre forma y contenido de las sentencias. Las sentencias se formularán conforme a lo dispuesto en el artículo anterior y con sujeción además a las siguientes reglas. Te va a concretar un poco respecto a las sentencias. Va a tener un encabezamiento donde se van a expresar los nombres de las partes y cuando sea necesario la legitimación y representación en virtud de las cuales actúan, así como los nombres de los abogados, procuradores y el objeto del juicio. Luego van a tener unos antecedentes, donde se van a consignar con claridad y concisión posibles y en párrafos separados y numerados. Ojo que el encabezamiento no te dice párrafos separados y numerados, lo demás sí que te lo dice. Las pretensiones de las partes o interesados, los hechos en los que funden sus alegaciones, los que hubieran salido alegados oportunamente y tengan relación con las cuestiones que hayan de resolverse, las pruebas que se hubiesen propuesto y practicado y los hechos probados en su caso. Esto puede ser un poco raro, ¿no? Lo de los hechos probados en su caso, antecedentes de derecho. Bueno, pues es así. Y luego en los fundamentos de derecho se expresarán en párrafos separados y numerados los puntos de hecho y de derecho fijados por las partes. Lo he subrayado esto en verde, lo de los puntos de hecho y de derecho fijados por las partes, porque de cara al tipo test a mí me saldría más ponerlo. Si me dice dónde se ubican los puntos de hecho y de derecho fijados por las partes, pues yo me saldría natural ponerlo en antecedentes de derecho y no en fundamentos de derecho, y por eso lo he subrayado en otro color, porque me parece un poco extraño.
Y también se van a establecer en los fundamentos de derecho pues, los puntos que ofrezcan las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta en las normas jurídicas aplicables en cada caso. El fallo, que se acomodará a lo previsto en los artículos 116 y siguientes, contendrá numerados los pronunciamientos correspondientes a las pretensiones de las partes. También va a contener pronunciamientos sobre costas y, en su caso, la cantidad de objeto de la condena, sin que pueda reservarse su determinación para la ejecución de la sentencia, ¿no? Que lo tiene que determinar ya en la propia sentencia y no decir, no, cuando piden ejecución, pues se determina ya allí. No. Y aquí establece que, salvo que la ley permita diferir el pronunciamiento, las resoluciones que deban dictarse en la celebración de una vista, audiencia o comparecencia ante el tribunal o letrado, se van a pronunciar oralmente, no confundir, porque las sentencias oralmente en ningún caso. Pero eso sí, las resoluciones que deban dictarse en la celebración de una vista sí que pueden producirse oralmente. Pronunciado oralmente una resolución, si todas las personas que fueren parte en el proceso estuvieran presentes en el acto por sí o debidamente representadas y expresasen su decisión de no recurrir, se declarará en el mismo acto la firmeza de la resolución. El plazo para dictar resoluciones. Este es otra pregunta muy típica de examen que se suele confundir con el artículo 181, que es otra pregunta que sale en todos los exámenes. Entonces, cuando te pregunte por el artículo 111, te dice que las resoluciones de los tribunales y letrados serán dictadas dentro del plazo que la ley establezca. Pero el artículo 181 hace referencia a la notificación de esas resoluciones. Las resoluciones en el plazo que la ley establezca. Y las notificaciones de estas resoluciones se van a realizar en el plazo de 3 días. Entonces, el artículo 181 son los 3 días y el artículo 111 es el que la ley establezca. Muy importante. La inobservancia del plazo dará lugar a la corrección disciplinaria y de no mediar justa causa que se hará constar en la resolución. A no mediar justa causa que se hará constar en la resolución. Lo pillamos en el tema anterior, que hay plazos propios, que son los de las partes, impropios. Los plazos de las partes, cuando se incumplan, van a dar lugar a la preclusión, que lo va a establecer el letrado por diligencia de ordenación. Y los plazos impropios, que son los de los jueces, pues van a dar lugar a pues, una corrección, simplemente. Y bueno, cuando hablamos de publicación en archivo de las sentencias, es lo que veníamos, lo que decía también la Ley Orgánica del Poder Judicial, ¿no? Que las sentencias y demás resoluciones definitivas serán publicadas y depositadas en la oficina judicial, ordenándose por el letrado de la Administración de Justicia su notificación y archivo, dándosele la publicidad en la forma permitida u ordenada en la Constitución y las leyes. Y que establece una serie de peculiaridades, ¿no? Como que las sentencias que dicen en el procedimiento sobre la aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea y los artículos unidos de la defensa de la competencia se comunicarán por el LAG a la Comisión Nacional de Competencia. Lo que veíamos antes también, cada tribunal se llevará a cabo bajo la custodia del LAG, un libro donde están todas las sentencias definitivas, autos de igual carácter, así como los votos particulares que se hubiesen formulado. Cuando los sistemas informáticos permitan la generación de libros electrónicos, la Administración de Justicia velará por el adecuado uso de los sistemas. Y aquí te establece también el libro de decretos, ¿no? Que en cada tribunal se llevará a cabo, otra vez bajo la responsabilidad y custodia del LAG, pues un libro de decretos donde se incluirán firmados todos los definitivos que sean ordenados en orden cronológico. Y luego vamos a ver el 214 sobre la invariabilidad de las resoluciones, aclaración y corrección, que lo hemos visto de pasada en la Ley Orgánica Perjudicial y he dicho que aquí estaba más concreto. Aquí se encontraba mucho más concreto, así que lo vamos a ver aquí. Es igual lo que viene en la Ley Orgánica de Poder Judicial que lo que viene en la LEC. Los tribunales no podrán variar las resoluciones que pronuncien después de firmadas, pero sí aclarar algún concepto oscuro y rectificar cualquier error material de que adolezcan. Ojo, que te dice después de firmadas, no te dice después de firmes, después de firmadas. Y no las pueden variar, pero sí aclarar algún concepto oscuro o rectificar. Cuando se trate de declaraciones que va a pasar, pues se pueden hacer de oficio dentro de los 2 días hábiles siguientes al de la publicación de la resolución. O sea, el juez mismo se da cuenta de que tiene que aclarar esa sentencia porque es muy incongruente o que las partes no la entienden, pues dice, vale, pues en los 2 días hábiles siguientes de oficio, pues lo aclaro.
¿Qué pasa? Que también el juez pues dice la resolución, que es lo más probable yo creo, y se olvida. Entonces las partes o el Ministerio Fiscal lo ven y dentro de este plazo también de 2 días hábiles, pues dicen, vamos a pedirle que aclare. Entonces cuando lo piden, el tribunal o el letrado, cuando sea una actuación que le corresponda, en los 3 días hábiles siguientes, no, aquí no te dice 3 días hábiles, en los 3 días, o sea, hay que tener cuidado con esto. Te dice 2 días hábiles desde la publicación, pero los 3 días no dice nada. En los 3 días siguientes, al de la presentación del escrito, que se solicite la aclaración, pues va a decir si procede o no procede. También te dice, muy importante, que los errores materiales manifiestos y los aritméticos podrán ser rectificados en cualquier momento. Un error aritmético, por ejemplo, pues se equivoca con las costas y pone 2 ceros más. Entonces, pues las partes cuando lo ven, pues se quedan asombradas, pero eso en cualquier momento, pues se puede rectificar. Y contra estas resoluciones de rectificación y declaración, pues no va a acabar ningún recurso, salvo los que procedan contra la propia sentencia, pero ningún recurso contra la aclaración en sí. Y luego vamos a ver con las omisiones y defectos, porque con las omisiones y defectos van a haber dos tipos, ¿no? Cuando se trate de omisiones y defectos de que pudieran adolecer sentencias y autos, podrán ser subsanadas mediante auto en los mismos plazos y por el mismo procedimiento establecidos en el artículo anterior. ¿A qué se refiere? A la aclaración. Entonces, ¿qué va a ser? Los 2 días para plantearlo y los 3 días para resolver. Si se tratase de sentencias o autos que hubieran omitido manifiestamente pronunciamientos relativos a pretensiones oportunamente deducidas y sustanciadas en el proceso, ojo, esto es una especie de omisión aparte que va a tener su propio esquema de resolución. Entonces, el tribunal, a solicitud de parte, en el plazo de 5 días, a contar desde la notificación, le pueden pedir pues que corrija esta omisión que se ha hecho manifiestamente en los pronunciamientos. Entonces, cuando se la pidan, en los 5 días siguientes a la notificación, el LAC dará previo traslado por otros 5 días a las partes. Y después el juez va a dictar completar la resolución en el procedimiento omitido o no haber lugar a completarla. Entonces son dos plazos de 5 días. Plazo de 5 días para presentarlo y plazo de 5 días para traslado a las partes. Después el juez va a dictar un auto donde resuelve. Y esto cuando sea de oficio, pues simplemente un plazo de 5 días. Va a completar su resolución y no tendrá que dar vista a las partes. ¿No? Eso solo cuando la pide una parte, pues dará vista a la siguiente, a la otra parte, la parte contraria en 5 días. Pero cuando lo haga el juez, pues no dará vista a las partes y simplemente pues va a proceder de oficio mediante auto completar su resolución en el plazo de 5 días. Pero ojo que no puede ni modificar ni rectificar lo que hubiera acordado. Simplemente es la resolución del pronunciamiento omitido. No es ni más ni menos. Del mismo modo, el establecido en los apartados anteriores, se procederá por el letrado de la Administración de Justicia cuando se precise subsanar o completar los decretos que hubiere dictado. Cuando se trate de las actuaciones ante el letrado de la Administración de Justicia, pues va a pasar absolutamente lo mismo. Y que no cabrá recurso contra los autos o decretos que completen o se deniegue completar las resoluciones a las que se refieren los apartados anteriores, como veíamos anteriormente. Y que cuando se planteen estas aclaraciones, estas rectificaciones, los plazos para interponer el recurso se van a interrumpir hasta que no se resuelva esto. Y van a continuar su cómputo desde el día siguiente a la notificación de resolución que reconociera o denegara la omisión de pronunciamiento y acordara o denegara remediarla. Bueno, como este artículo 115 es muy importante, vamos a hacer un repaso rápido. Entonces, lo que hemos dicho cuando se trate de omisiones y defectos, no, vamos a empezar en el 214. Cuando se trate de la aclaración, van a ser 2 días, si es esa petición de parte, van a ser 2 días y 3 para resolver. Si es de oficio, simplemente 2 días. Cuando se trate de errores manifiestos y aritméticos, en cualquier momento. Cuando se trate de omisiones y defectos, lo mismo que sucedía con las aclaraciones.
Si son a instancia de parte, 2 días y 3, si son de oficio, 2 días. Y cuando se trate de que se hubiesen omitido manifiestamente pronunciamientos relativos a pretensiones oportunamente deducidas, van a ser 5 días para plantearlo, 5 días de traslado a las partes y resolver el juez por auto. Cuando sea de oficio, simplemente por 5 días para resolver. Contra esto no cabe ningún recurso y los plazos para dictar los recursos se interrumpen desde que se hubiese formulado esta solicitud. Vale, y luego vamos con esto que ya no es tan importante dentro del temario, pero te establece pues algunas especialidades respecto a la carga de prueba, que bueno, yo creo que es otro tema del proceso civil. Tampoco en auxilio te ponen mucho de la prueba, pero esto es importante, ¿no? Por lo general, ¿quién tiene que presentar la carga de prueba? Pues el demandado o el reconveniente. En la reconvención también tendrá que probar la carga de prueba. Pero ¿qué pasa? Que hay ciertos aspectos en que lo tiene que probar el demandado, como puede ser la competencia desleal y publicidad ilícita. También en las actuaciones discriminatorias por razón de sexo, eso lo vamos a ver, lo veíamos también en el tema 2, que le va a corresponder a la parte demandada la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficiente probada de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad. Por la aplicación de lo dispuesto en los apartados anteriores de este artículo, el tribunal deberá tener presente la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponde a cada una de las partes del litigio. Esto es decir, que el juez lo puede cambiar, ¿no? Si ve que pues una parte tiene mayor facilidad para presentar la prueba que otra, aunque por las reglas te diga que lo tiene que presentar el demandado. Lo general es que lo presenta el demandante o el demandado reconveniente. Importante 218, así objeto de examen, las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes, CPC o CCP, que cada uno haga una regla con algo aquí, pero esto es importante, sentencias claras, precisas y congruentes. Y bueno, sentencias con reserva de liquidación, no me suena mucho. Las condenas a futuro, si te preguntan, ¿es posible que en una sentencia se condene a futuro? Sí, sí que es posible. Cuando se reclame el pago de intereses o prestaciones periódicas, la sentencia podrá incluir la condena a satisfacción de los intereses o prestaciones que se devengan con posterioridad al momento en que se dicte. Entonces, ¿es posible la condena a futuro? Sí. Y bueno, aquí te establece también en el apartado segundo que cuando se trate de casos de reclamaciones de rentas periódicas, cuando la acción de reclamación se acumule con la acción de desahucio, falta de pago o por expiración legal o contractual del plazo, estos juicios verbales con especialidades, y el demandante le hubiere interesado expresamente en su escrito de demanda, la sentencia, el auto o el decreto incluirán, ojo aquí, el apartado primero era potestativo, pero este ya es imperativo, incluirán, escrito de demanda, ¿dónde estaba lo de posterior presentación de la demanda? Me he liado, me he ido a dónde. Tan, 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 tan. La sentencia del autodecreto incluirán, importante, imperativo la condena a satisfacer también las rentas debidas que se devengan con posterioridad, tomándose como base de la liquidación de las rentas futuras el importe de la última mensualidad reclamada al presentar la demanda. El artículo 222 establece, bueno, ya lo veíamos anteriormente, pero que lo que es la cosa juzgada material, la cosa juzgada de las sentencias firmes, sean estimatorias o desestimatorias, excluirán, conforme a la ley, un ulterior proceso cuyo objeto es idéntico al del proceso en que aquella se produjo. La cosa juzgada afectará a las partes del proceso en que se dicte y a sus herederos y causavientes, así como a los sujetos no litigantes titulares de los derechos que fundamentan la legitimación como parte. Y luego te establece pues una excepcionalidad que es en la sentencia sobre estado civil, matrimonio, filiación, paternidad, maternidad del libro cuarto de la ley de enjuiciamiento civil, también los de medidas de apoyo para ejercicio de la capacidad jurídica. La cosa juzgada tendrá efectos frente a terceros a partir de suscripción o anotación en el registro civil, ¿no? Cuando se anota en el registro civil es cuando va a tener efectos la cosa juzgada. Y con esto habríamos acabado este tema respecto a la ley de enjuiciamiento civil. Y ya solo nos queda poco poco de la ley de enjuiciamiento criminal, un articulillo de la ley de enjuiciamiento contencioso administrativo, la ley contencioso administrativo y otro de la ley social. Entonces, el CRIM lo vamos a ver en el artículo 141. A ver, 141 de la ley CRIM. Va a decir básicamente lo mismo.
estableciendo alguna salvedad. Mira, aquí te dice, pues mira, lo mismo, no, los autos sí que van a ser un poco diferentes que lo que llamamos en civil, pero porque son autos penales. Entonces, cuando hacían incidentes o puntos esenciales que afecten de una manera directa a los investigados o encausados, responsables civiles, no hay terminología en el proceso civil de investigados, encausados, responsables civiles, acusadores particulares o actores civiles. Y luego te dicen, pues sentencias, cuando decían definitivamente la cuestión criminal, sentencias firmes, cuando no quepa contra ellas recurso algún ordinario ni extraordinario. Ojo, que esto sí que es la primera salvedad, lo que está en azul es muy importante, porque son cosas que no establece, porque aquí dice salvo los de revisión y rehabilitación. O sea, contra una sentencia firme, no es que no quepa ningún recurso, es que puede caber en penal, revisión y rehabilitación. Lo de rehabilitación no tengo ni idea ni de qué recurso es. O sea, esta ley hay que decir que es anacrónica, entonces, pues igual el de rehabilitación ni existe ya, pero si te lo ponen conforme a la ley, si conforme al artículo 141 de la ley de enjuiciamiento criminal, pues contra una sentencia firme se va a poder interponer un recurso de rehabilitación. Se llama ejecutoria, el documento público y solo en el que se consigna una sentencia firme. La fórmula de las providencias se limitará a la determinación de lo mandado y del juez o tribunal que las disponga, sin más fundamento ni adiciones que la fecha en que se acuerde, la firma rúbrica del juez o el presidente y la firma del secretario judicial. Esto es lo que veíamos en la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero que no veíamos así en la ley. No obstante, podrán ser sucintamente motivadas sin sujeción a requisito alguno cuando se estime conveniente. Los autos siempre serán fundados, lo mismo que hemos visto anteriormente. Las sentencias, esto también es bastante anacrónico, por eso no lo he subrayado, porque no creo que te pregunten esto, no lo he visto preguntado hoy tampoco. Te dice, cuando ponga algo de que se principiarán, eso significa que estamos en la ley de enjuiciamiento criminal. Y luego como que te dice que las sentencias se principiarán expresando el lugar y la fecha que se dictaren, los hechos que hubiesen dado lugar a la formación de la causa, los nombres y apellidos de los actores particulares, si los hubiere, luego, pero es que te pone como sobrenombres, apodos, cosas así que yo creo que no tiene sentido ya, entonces. No creo que pregunten respecto a las resoluciones del orden penal y menos lo que es la sentencia en el orden penal, creo. Y bueno, todo lo demás que te dice el artículo 143 que las ejecutorias se encabezarán en nombre del rey y que la solución se entenderá libre en todos los casos. Lo de que las ejecutorias se encabezarán en nombre del rey lo hemos visto también en la ley orgánica del Poder Judicial. Esto sí que es importante porque esto no lo establecen las demás leyes. Y esto es el número que necesitan los órganos colegiados para dictar autos o para dictar sentencias. Te dice que para dictar autos en los asuntos que conozca el Tribunal Supremo bastarán 3 magistrados y para dictar sentencias serán necesarios 7. Autos del Tribunal Supremo 3, sentencia 7. Cuando se trate de audiencias provinciales, audiencia nacional y TSJ, van a bastar 3 magistrados, tanto para dictar autos como para dictar sentencias. ¿Qué ocurre? Que si vemos que para dictar autos en el Tribunal Supremo bastarán 3 magistrados y para dictar autos en las audiencias provinciales, audiencia nacional y tribunales superiores, también van a bastar 3 magistrados. Lo que cambia aquí es la sentencia, que en el Tribunal Supremo van a ser 7 y en estos órganos colegiados van a ser 3. Y para dictar providencias en unos u otros tribunales bastarán 2 magistrados si estuvieran conformes. El artículo 146 te establece que en cada causa habrá un magistrado ponente y turnarán este cargo los magistrados del tribunal a excepción del que la presida. Inmediatamente después de celebrado el juicio oral o el siguiente día, antes de las horas de despacho, el tribunal discutirá y votará todas las cuestiones de hecho y de derecho que hayan sido objeto de juicio. La discusión y votación de la sentencia se verificará en todos los tribunales a puerta cerrada y antes o después de las horas señaladas para el despacho ordinario. Discutida la sentencia propuesta por el ponente, votará este primero y después de él los demás magistrados por orden inverso a su antigüedad. Ojo, cuando veíamos en la ley orgánica del Poder Judicial, te dice, y cuando veíamos en la ley también te dice que el último votará a su presidente. Aquí no te dice eso. Cuando la importancia de la discusión lo exija, deberá el que presida hacer un breve resumen de ella. Las providencias, los autos y las sentencias se dictarán por mayoría absoluta de votos, excepto en los casos que la ley exigiere expresamente mayor número. También igual que lo que veíamos. Comenzar la votación de una sentencia no podrá interrumpirse sino por algún impedimento insuperable. En la ley orgánica del Poder Judicial te pone causa mayor.
Todo el que tome parte de la votación de una providencia o autosentencia firmará lo acordado aunque hubiese disentido la mayoría, pero podrá, en este caso, salvar su voto, que se insertará en la firma al pie del libro de votos reservados. Y aquí te establece un plazo que sí que no viene en la ley orgánica perjudicial, que para formular el voto particular, un magistrado en una providencia, no, en cualquier que sea una providencia o una otra sentencia, lo va a hacer dentro de las 24 horas siguientes. Las certificaciones o testimonios de sentencias que pidiesen los tribunales no se insertarán en los votos reservados, pero se remitirán al Tribunal Supremo y se harán públicos cuando se interponga y admita el recurso de casación. Y aquí te establece unas cosas también un poco raras, que yo creo que en el artículo 160 también tiene que ser algo anacrónico, pero bueno, es lo vigente en este momento, según la LECRIM, vamos. Las sentencias definitivas se leerán y notificarán a las partes y a sus procuradores, en todo juicio oral, el mismo día en que se firmen, o a lo más en el siguiente. Si por cualquier circunstancia o accidente no se encontrare a las partes salía a hacerles la notificación, se hará constar por diligencia y bastará en tal caso la notificación hecha a sus procuradores. Los autos que resuelvan incidentes se notificarán únicamente a los procuradores. Y bueno, aquí te habla del modo de dirimir discordia, lo veíamos en la ley orgánica perjudicial. Ahora lo vamos a ver en la ley de enjuiciamiento civil, que me he saltado esos artículos para verlos después. Ahora vamos a ir otra vez a la ley de enjuiciamiento civil, que sí que es verdad que lo tenías que haber visto antes, pero bueno. Bueno. Eh, es que no sé qué es mejor, si verlo. Sí, vale. Ahora vamos a la ley de enjuiciamiento civil después de esto y vamos a ver las resoluciones de de los órganos colegiados. El 164 cambia respecto de la ley de enjuiciamiento, de la ley orgánica judicial. Uf, me estoy liando ya, estoy cansado. El 164 cambia respecto de la ley orgánica del Poder Judicial a la LECRIM, ya que si en la siguiente votación insistieran los discordantes en sus respectivos pareceres, o sea, después de la discordia, someterán a nueva deliberación tan solo con los dos votos más favorables del procesado. Esto no aparece en la ley orgánica del Poder Judicial, tampoco aparece el término procesado, entonces en las sentencias que pronuncie el Tribunal Supremo, los recursos de casación o los de revisión no habrá discordia, quedando al efecto desechados los resultados y considerando que no reúnan mayoría absoluta de votos. Importante esto, ¿no? Que en el Tribunal Supremo, recursos de casación o en revisión no hay discordia. Si no se reúne la mayoría absoluta, se desechan esos resultados. Vale, y ahora vamos a ir al artículo 194 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, donde vamos a encontrar las resoluciones de los órganos colegiados. 194, que va a ser básicamente muy parecida a lo que establece en la Ley Orgánica Perjudicial. De las votaciones y fallos de los asuntos, sección tercera. Bueno, el artículo 194 te dice que en los asuntos que deban fallarse después de la celebración de una vista o juicio, la redacción y firma de la resolución en los tribunales unipersonales o la deliberación y votación en los tribunales colegiados se realizarán respectivamente por el juez o por los magistrados que hayan asistido a la vista o juicio, aunque después de esto hubieran dejado a aquellos de ejercer sus funciones en el tribunal que conozca del asunto. Se va a exceptuar de esto te lo establece con más concreción que la ley orgánica perjudicial, que se exceptúan cuando hubiesen perdido la condición de jueces o magistrados, pero no cuando sean jubilados. Porque esto es como que hayan incurrido en alguna incapacidad, pero que la de ser jubilado, pues bueno, el hombre se supone que todavía está en plenas facultades. Pero sí que se va a suspender esto cuando hubiesen sido suspendidos del ejercicio de sus funciones o cuando hubiesen accedido a un cargo público, profesión incompatible con el ejercicio de la función jurisdiccional. Imagínate, pues, que el juez eh, ha dejado de ser un juez en activo por estar en un partido político. Entonces, la resolución que dicte ya se va a mirar con lupa. Entonces, mejor pues separarlo. Lo dispuesto en el artículo anterior también será aplicación para los letrados de la Administración de Justicia. Esto básicamente es igual que el libro orgánico por judicial, artículo 195, el 196, que en los tribunales colegiados se discutirán y votarán las resoluciones inmediatamente después de la vista. Y en caso de que no se celebrase la vista, pues señalar al presidente el día que debe discutir y votar dentro del plazo señalado por la ley. Esto establece nuevo respecto a la ley orgánica perjudicial que en ambos casos la deliberación y votación podrá tener lugar por medios electrónicos.
En los tribunales colegiados, la discusión y votación de las resoluciones será dirigida por el presidente y se verificará siempre a puerta cerrada. Y el artículo 198 establece una salvedad respecto a la ley orgánica del Poder Judicial, que es que empezar la votación no podrá interrumpirse sino por algún impedimento insuperable, al igual que lo veíamos en el ECRIM, pero en la ley orgánica del Poder Judicial te decía por causa de fuerza mayor. La votación es igual, la mayoría de votos es igual, las discordias son iguales y la redacción pues, varía un poco. En los tribunales colegiados corresponde al ponente la redacción de las resoluciones que se hayan sometido a la discusión de la sala o sección, si se conforma con lo acordado. ¿Qué pasa cuando no se conforme con lo acordado? Que va a deber, ya no es facultativo, ya es potestativo, va a deber interponer el voto particular, porque es el ponente. Cuando sea un magistrado, el que le suceda esto, puede interponer un voto particular. Si es el ponente, que es el que en teoría tiene que redactar la resolución, pues entonces va a formular el voto particular. Las resoluciones judiciales serán firmadas por el juez o por todos los magistrados, no impedidos dentro del plazo establecido para dictarlas. Si el impedido fuera el presidente, el magistrado más antiguo firmará por él. Esto no establecía en la ley orgánica del Poder Judicial. Y las resoluciones judiciales deberán ser autorizadas o publicadas mediante firma por el letrado de la Administración de Justicia bajo pena de nulidad. Muy importante, esto tampoco te aparece en la ley orgánica del Poder Judicial. Los votos particulares, lo que hemos visto anteriormente, si es un magistrado, podrá, es potestativo, si es el ponente, deberá formular el voto particular. Y con esto habríamos acabado lo que son los órganos colegiados, que son bastante parecidos a lo que establece la ley orgánica del Poder Judicial en la forma que toman resoluciones. Y pasaríamos ya a la ley contencioso administrativa, artículo 67. Esto no es tan importante. Lo más importante es la ley orgánica del Poder Judicial y la ley. La ley CRIM tampoco es tan importante y esto pues, no sé, dentro de su tema incluso, pero te dice que la sentencia se dictará en el plazo de 10 días. Bueno, ahora, antes de acabar el tema vamos a hacer un repaso de todas las sentencias, cuando se dictan todas las sentencias, o las que me acuerdo al menos. La sentencia se dictará en el plazo de 10 días. Tanto juicio ordinario como el abreviado contencioso administrativo son en 10 días. ¿Qué pasa? Que luego veremos que cuando sea sobre derechos fundamentales son 5 días. El plazo para interponer el recurso van a ser 10 días y la sentencia van a ser en 5 días. La sentencia pronunciará sobre alguno de los fallos siguientes. Eso es típica pregunta dentro de la materia contencioso administrativa. No, que la sentencia se pronuncia sobre la inadmisibilidad, estimación o desestimación. Aquí la pregunta típica que te establecen: inadmisibilidad, admisibilidad, estimación y desestimación. ¿Cuál es la incorrecta? Pues la incorrecta es la admisibilidad. Y bueno, que la sentencia estima el recurso contencioso administrativo cuando la disposición, la actuación o el poder o el acto incurrían en cualquier infracción del ordenamiento jurídico. Se estima cuando incurra en un ordenamiento jurídico, se desestima cuando sea conforme al derecho la actuación de la administración. ¿Qué pasa? Que cuando se estima, también es incluso la desviación de poder. El incluso aquí también da por los tipos test que te ponen cuando incluso desviación de poder o sin el incluso. Entonces puede dar lugar a confusión. La sentencia que declara inadmisibilidad o desestimación del recurso contencioso administrativo solo producirá efecto entre las partes. La anulación de una disposición o acto producirá efecto para todas las personas afectadas. Cuando se trate de disposiciones generales, va a tener efecto desde el día en el que se ha publicado el fallo. No, no dice desde el día siguiente, ojo, hay que tener cuidado con esto. Desde el día en que se ha publicado el fallo y precepto anulado es en el mismo periódico oficial en el que le hubiera sido la disposición anulada. Y la estimación de pretensiones de reconocimiento o restablecimiento de una situación jurídica individualizada solo producirá efectos entre las partes. No es lo mismo que te pongan una multa que sea, por ejemplo, una suposición. En la resolución de unas suposiciones, pues va a afectar a mucha gente. Una multa, pues afecta a una persona. Esa es una situación jurídica individualizada. Las sentencias firmes que anulen un precepto de una disposición general no afectarán por sí mismas a la eficacia de las sentencias o actos administrativos firmes que lo hayan aplicado antes de la anulación alcanzar efectos generales. ¿Qué pasa? Que hay una excepción. Bueno, esto igual lo tenía que haber puesto en verde. Sí, voy a borrar esto, voy a ponerlo en verde. Por la excepción. Vale, esto es lo general. Y luego establece la excepción
de que en el caso de que la anulación del precepto supusiera la exclusión o la reducción de las sanciones aún no ejecutadas completamente. Entonces sí que podrían ser, de alguna manera, podríamos decir, retroactivas, ¿no? Vale. Y por último, esta es no, esta es la social, que es un artículo simplemente. El artículo 97 establece la sentencia. Bueno, porque la sentencia en el orden social son 5 días, publicándose inmediatamente y notificándose a las partes o a sus representantes dentro de los 2 días siguientes. Importante esto, la sentencia son 5 días en el orden social, se notifica en 2 días y se publica inmediatamente. Hay 3 plazos aquí. 5 días para dictar sentencia, inmediatamente para publicar y 2 días siguientes para notificar. Vale, voy a intentar hacer un repaso a ver si me acuerdo de las sentencias. Las sentencias en el orden penal. En el orden penal, en el juicio ordinario, la sentencia es en 3 días. En el juicio abreviado es en 5 días, oralmente o en 5 días. En los rápidos es en 3 días desde la terminación de la vista. En los delitos leves, en el mismo acto o en 3 días. Y en el jurado, si es de inculpabilidad en el acto y si es de culpabilidad en 3 días. Vale, en el procedimiento civil, cuando se trate de un procedimiento ordinario, la sentencia se va a estar en 20 días. Cuando se trate de un procedimiento verbal, la sentencia va a ser ordinario, no, verbal. Sí, ordinario 20 días, en verbal va a ser 10 días. Cuando sean los del libro cuarto de la ley, que generalmente van a ser 10 días también. Y cuando se trate de desahucio va a ser en 5 días la sentencia. Esto no me hagáis mucho caso porque tiene alguna especialidad. En contencioso administrativo van a ser 10 días tanto el abreviado como el ordinario. Y va a ser en 5 días la de derechos fundamentales. Y en el orden penal van a ser, digo, en el orden social van a ser en 5 días. Y con esto ya tendríamos más o menos repasada la sentencia de todos los procesos. Habrá alguna por ahí que me estoy dejando, pero por ahora son las que me acuerdo. Y con esto habríamos acabado el tema 22, que es un tema muy, muy importante. Tema 21, tema 22, tema 23 y tema 24 son temas importantísimos. Igual pueden hasta poner 30 preguntas de esos 4 temas en el caso test. No, en el test, sí. Y luego en el caso práctico igual ponen pues 6 o 7, ¿eh? O sea que es muy, muy importante estos 4 temas y son pequeñitos. Lo que sí que son liosos y que sí que igual hay que darle pues, más de una vuelta a estos temas. Y con esto termino.